Muy bien, buenas. Soy Ángel Amaya, estudiante de la UPEL en la especialidad de Informática Cohorte 2013 y les voy a hacer la explicación de lo que son las estructuras condicionales. Muy bien, como sabemos, las condiciones desde el punto de vista lógico tienen un valor verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. 1 y 0 en el lenguaje primitivo o de máquina. Muy bien. En un algoritmo esta condición permitirá evaluar y definir el rumbo, ¿verdad?, de la ejecución de un algoritmo de acuerdo al valor obtenido. Muy bien, existen dos tipos, ¿verdad?, de lo que son las estructuras de estas condiciones. Por ejemplo, tenemos la simple, condicional simple, muy bien, que solo se ejecuta el código si y solo si la condición es verdadera. Un ejemplo en una representación pseudocódigo sería: si edad, piso, usuario es mayor o igual a 18, entonces mostrar el usuario es mayor de edad. Ok, como podemos observar, aquí sería el fin del programa. Sería fin sí. Pero como vemos, solamente, ¿verdad?, se está ejecutando una sola condición y es positiva. En una sola, si edad del usuario es mayor o igual a 18, entonces mostrar el usuario es mayor de edad. Pero ¿qué es lo que sucede, ¿verdad?, en la compuesta? En una estructura compuesta, el código, ¿verdad?, tiene tendría una condición alternativa. Condición alternativa, ¿verdad? En este caso sería, continuando, ¿verdad?, el mismo pseudocódigo que inicia aquí, si la respuesta fuese sí, no, o sea que si no se cumple esta condición, vendríamos a mostrar el usuario, por ejemplo, en una votación no puede votar, ya que no es mayor de edad. Y aquí sí finalizaría el programa. Fin, sí. Entonces, como podemos ver, es muy básico. Una condicional simple solo se da cuando el valor obtenido, una condición es positiva. Ahí finaliza el programa. Pero ¿qué sucede? Cuando es compuesta, tiene una condición alternativa. En dado caso de que no se cumpla que la edad del usuario es igual o es mayor o igual a 18, entonces, ¿verdad?, se puede mostrar que el usuario no puede votar si esta condición no se cumple, la primera. Muy bien, ahora pasamos a lo que son
los diagramas de flujo. Muy bien, para empezar, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso, y cada proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa o proceso. Claro está que en la representación de un pseudocódigo, como lo hice aquí primeramente, el pseudocódigo es una descripción informal, como podemos ver, una descripción informal de alto nivel de un algoritmo informático de programación, o ya sea, ¿verdad?, el establecer la base de lo que va a ser un programa a ejecutar. Con esto, ¿verdad?, es un código compacto e informal, y utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación, como lo podemos observar aquí, ¿verdad? Estamos haciendo una organización en pseudocódigo primeramente. Muy bien, continuando de lo que es el diagrama de flujo, como decíamos, es una representación gráfica. Esto es igual a una representación gráfica. Muy bien, ¿qué debemos saber? En este punto, ¿verdad?, una representación gráfica, debemos conocer cuáles son lo que son, ¿verdad?, el significado de cada figura, ¿verdad?, que representa un diagrama de flujo. Por ejemplo, tenemos el círculo, que representa un conector. Tenemos, ¿verdad?, el rectángulo diagonal, que representa un ingreso y salida de datos. Luego tenemos el óvalo, que significa el inicio o final del programa. Luego tenemos el rectángulo, que significa operación o proceso. Y más importante, tenemos el diamante, forma diamante, cuadrado, forma diamante, ¿verdad?, que es la condición o bifurcación. Un romboide, un rombo, ¿no? Un rombo para especificar. Muy bien. Y claro está, lo que son las guías, las líneas perdón, y flechas que nos determinan la dirección del flujo y dirección. Muy bien. Ahora, para ejemplificar un poco, aquí lo tenemos, ¿verdad? Como primero habíamos dicho, el pseudocódigo, ¿verdad? Un pseudocódigo aquí muy básico. Lo que era el pseudocódigo, el diagrama de flujo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos inicio, ¿verdad?, la operación o proceso, el rombo que tiene la condición con bifurcación. Muy bien, en este caso es un ejemplo de un diagrama sobre un proceso electoral de votación.
Ok, tenemos persona, ¿verdad?, que desea votar. Tenemos la condición es mayor de edad. Si la respuesta es no, la persona no puede votar. Ahora, si su respuesta es sí, la persona esto nos conlleva, ¿verdad?, a una segunda. Esto nos conlleva a una segunda condición, ¿verdad?, que vendría siendo tiene cédula, ¿verdad?, laminada, sí o no. Ahora, si la condición es no, nos lleva de nuevo a la persona no puede votar. Son dos condiciones, ¿verdad? Como podemos ver, es una compuesta, es un diagrama de flujo compuesto estructurado, ¿verdad?, que no nos deja, que si no se cumplen las dos condiciones, no nos deja ejecutar una votación, una posterior votación. Muy bien, ahora les voy a mostrar mi ejemplo, ¿verdad?, del diagrama de flujo que yo realicé. Y aquí primero tenemos, les voy a mostrar primero el borrador, un borrador que no está completo. Muy bien. Bueno, tengo un pequeño problema con el video. Muy bien. El inicio, como podemos ver, okay. Muy bien. El inicio, ¿verdad? Tenemos taller, que es el ingreso. Muy bien. Taller, que es el ingreso. Tenemos, ¿verdad? Muy bien. El inicio, taller, ingreso, luego nos lleva a el encabezado condicional, una salida de datos. Bienvenido, desea usar autolavado. Esto nos conlleva, ¿verdad?, a la primera bifurcación, autolavado, sí o no. Muy bien, si la respuesta es sí, nos deriva, ¿verdad?, a este conector, que a su vez nos lleva a realizar el proceso o servicio. Pero ¿qué sucede? Que si la respuesta es no, la derivación va a ser la siguiente, a una alternativa condicional, ¿verdad? Entonces, desea usar cambio de aceite. Muy bien, esta salida de datos nos conlleva a que si la respuesta viene a una segunda bifurcación, que si la respuesta es sí, ¿verdad?, nos conlleva al conector donde se unen las dos condicionales, que si son respuestas positivas van a llevar a un conector en el que van a realizar un mismo proceso. Si no, fin del programa, si no se cumple ninguna. Como podemos ver, no y no. Si no se cumple ni la primera condición ni la segunda condición, nos lleva al fin del programa directamente. Pero si se cumple cualquiera de estas dos de estas dos condiciones, en las bifurcaciones nos lleva al conector. En este conector, ¿verdad?, nos dice que luego pasa a realizar el servicio, luego a establecer un precio. Aquí se dan estos procesos y como fin tenemos, ¿verdad?, la operación final, lo que es pagar, y luego finalizar el programa. Aquí tengo un ejemplo limpio, ¿verdad?, un ejemplo limpio de lo que es el diagrama de flujo que yo hice. Muy bien, tenemos el inicio, ¿verdad?, el taller, bienvenido, desea usar autolavado, nos conlleva a la bifurcación, la primera. Muy bien, estamos viniendo de la primera condicional, ¿verdad?, el encabezado. Si es sí, nos lleva al conector. Si es no, nos lleva a la siguiente alternativa condicional.
Entonces, desearía hacer un cambio de aceite. Nos vamos a la bifurcación, a la segunda bifurcación, que nos dice que si la respuesta es sí, nos conlleva al conector. Si la respuesta es no, nos conlleva al segundo conector. Este diagrama de flujo es diferente al que hice primeramente, ya que le hice una tercera condición para completar el proceso. Ya van a ver el por qué. Muy bien. Si la respuesta es no al cambio de aceite, ¿verdad? Ya viniendo de la primera condición que fue rechazada anteriormente, y luego nos encontramos en este conector, ¿verdad? Que nos dice que nos lleva al fin del programa. Pero ¿qué sucede? En esta segunda bifurcación, si la respuesta es sí, a que vamos a realizar un cambio de aceite, nos lleva al conector que nos guía hacia confirmar el precio, que no es más el proceso, ¿verdad? Como pueden ver por la forma de la gráfica, aquí inicia el proceso, ¿verdad?, de confirmar precio, y esto nos conlleva a una condición, a una tercera condición. Está de acuerdo, que nos dice la bifurcación, no o sí. Si el precio, ¿verdad?, está de acuerdo con el precio, si la respuesta es sí, nos conlleva al último proceso, realizar el servicio. Se realiza el servicio, se hace la operación final, que es pagar, y finalmente finaliza el programa, dada la redundancia, ¿no? Si su respuesta es no, a que no está de acuerdo del precio, ¿verdad?, nos lleva al conector, al segundo conector, y a su desenlace, que es el fin del programa, ya que no se cumplieron, en dado caso de que fuera negativa todas las respuestas, ¿verdad?, que fueran no y no, que no está de acuerdo con nada, al final todo estaría desembocando en el cierre del programa. Como pueden ver aquí, una vista completa de lo que fue mi diagrama de flujo. Como pueden ver, es un diagrama de flujo, proceso, taller, multiservicio. Muy bien, mi nombre es Ángel Amaya, UPEL y MPM Informática Corte 2013. Muchas gracias por su atención. Bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.